viviendo en su reposo. ¿Por qué viviendo en su reposo? Para hacer una corta introducción, porque hoy en día vemos, y no es un secreto para nadie, que el mundo se está moviendo rápido, todo, la tecnología, todo está llevando a que el mundo sea muy dinámico, se mueva muy rápido, y esta agilidad en la que va corriendo el mundo, nosotros como hijos de Dios tenemos que saberla llevar, tenemos que saberla manejar. El Señor en varias ocasiones habló sobre el afán y la ansiedad, ¿lo recuerdan? Él dijo que por nada estemos afanosos, por nada. Ahora, Él sabe y conoce que hay situaciones difíciles, delicadas en nuestra vida, sin importar la edad que tengamos, jóvenes, adolescentes, adultos mayores. Hay situaciones en la vida que son difíciles y es muy fácil caer en el afán y en la ansiedad. Pero la Biblia, la palabra de Dios dice, por nada estéis afanosos. En varias ocasiones el Señor habló sobre el afán y la ansiedad para que lo tengamos en cuenta, para que no caigamos en eso. ¿Por qué? Porque el afán y la ansiedad está demostrado científicamente que traen inclusive enfermedades. Ustedes no han visto que hay personas que en un momento de desespero les empieza a doler la cabeza. A muchos nos ha pasado y es por eso, porque ahí internamente hay unas hormonas y el cerebro está conectado con todo el cuerpo humano. Dios nos hizo así, y ese afán muchas veces, cuando es muy constante, cuando es muy seguido, eso va provocando aún enfermedades en nuestro cuerpo. Pero gloria a Dios porque el Señor tiene cuidado de nosotros, ¿cierto? Vamos a leer en Hebreos 4, 1, 3. Hebreos capítulo 4, versículo del 1 al 3. Hebreos capítulo 4, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. Dejémoslo hasta allí. Está hablando aquí la palabra de Dios, el Espíritu Santo, a través de su palabra, en la carta a los Hebreos, y dice, temamos pues. Pero ese temor se refiere a no a tener miedo, sino que ese temor se refiere como a una alerta. Es como si el Señor nos dijera, hijos míos, cuidado con esto, alerta con esto. No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. ¿Cuántos tienen promesas de parte de Dios? Amén. Y tenemos una promesa de parte del Señor y es entrar en ese reposo. No sea que teniendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. O sea, el Señor nos dice, hijos míos, tengan cuidado de no dejar perder esta promesa. La Biblia dice que las promesas del Señor son en el sí y en el amén. Amén quiere decir así sea. Amén. Cada vez que decimos amén estamos diciendo así sea, así se cumpla, porque es la palabra de Dios. Entonces el Señor nos dice, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haber alcanzado. O sea, el Señor dice, amados míos, yo quiero que ustedes alcancen todas las promesas que están en este maravilloso libro, en la palabra de Dios. No solamente en unas sí, en otras no. El Señor quiere que nosotros alcancemos todas esas promesas. Y hay una promesa que está desde el Antiguo Testamento y es entrar en el reposo de Dios. ¿Qué es el reposo? Es todo lo contrario a lo que hablábamos en la introducción. El reposo es descanso. Diga conmigo, descanso. El reposo es paz. El reposo es todo lo contrario al afán, a la ansiedad, a las cosas que quieren traer preocupación, que quieren ofuscarnos. Y no es que no las vayamos a vivir, vamos a pasar situaciones difíciles, pero lo importante
es, hermanos, recordar las promesas que nos ha entregado el Señor. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. ¿A cuánto les gustan las buenas nuevas? Son las buenas noticias. Esas buenas nuevas están en la palabra de Dios. Buenas noticias de salvación, buenas noticias de esperanza, de fe. Porque también a nosotros, la iglesia del Señor, se nos ha anunciado, se nos ha hablado la buena nueva. Así como a ellos, está hablando de otro pueblo, así como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Ese otro pueblo que está hablando el Señor es el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan por allá en los tiempos de Moisés, en el Éxodo, cuando el Señor usa a este hombre de Dios llamado Moisés y saca a su pueblo, dice, con brazo fuerte del imperio egipcio que representa la esclavitud al pecado? ¿Lo recuerdan? En el libro del Éxodo habla eso. Y dice que el Señor los sacó de allá con brazo fuerte. Y aquí dice, lo acabamos de leer, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, buena noticia como a ellos. Dios levanta hombres de Dios. En ese tiempo levantó a Moisés. Dice que no ha habido un profeta como Moisés, no ha habido hombre tan manso en la tierra como Moisés. Pues imagínense que Dios le dio esa paciencia para lidiar con una cantidad de millones de israelitas que en el desierto se rebelaron contra el Señor. Dice la palabra que endurecieron su corazón. Y dicen algunos pastores que una reflexión que hay, que el pueblo, Dios los sacó de allá, de la esclavitud de Egipto, y ellos en su cuerpo habían salido, pero su corazón se había quedado allá. El corazón de muchos se había quedado allá en Egipto. Pero entonces el Señor nos dice que nosotros no podemos ser así, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, así como a ellos. Moisés les dio palabra de Dios, les dijo: el Señor nos va a llevar a una tierra nueva, a una tierra que fluye leche y miel. Eso representaba el reposo para el pueblo de Israel en ese tiempo, en el Antiguo Testamento. Pero dice que no nos puede pasar como a ellos, porque a ellos no les aprovechó el oír la palabra. Dice que a ese pueblo, aunque escuchó la palabra de Dios a través de su siervo Moisés, a ellos no les aprovechó mucho eso. No porque la palabra de Dios no tenga poder, la palabra de Dios es poderosa. De hecho, por el poder de la palabra de Dios fueron creados los cielos, la tierra y todo lo que vemos en la tierra. Amén. Pero lo peligroso es no escuchar la palabra de Dios con fe. Vamos a leerlo aquí mismo. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Ellos oyeron la palabra, sí, ellos escuchaban lo que Moisés les hablaba. Moisés era el que subía y hablaba cara a cara con Dios, les traía la palabra, pero ellos, si bien escuchaban la palabra, no la oían con fe. O sea que la palabra de Dios hay que escucharla con fe, y fe es confianza, fe es creer en que esta palabra es para ti, es para mí. Esta palabra tenemos que tomarla cada uno de forma personal, porque el Señor quiere que entremos y vivamos bajo su reposo, bajo su descanso. Y aquí nos da una clave: el escuchar la palabra de Dios con fe va a traer a nosotros descanso. Amén. ¿Por qué? Porque cuando interiorizamos la palabra, cuando decimos: esta palabra no era solamente para los hebreos que se habían convertido al cristianismo, esta palabra no era solamente para Abraham, para los patriarcas, esta palabra también yo la tomo para mí. Esa es la actitud que el Señor espera que nosotros tomemos, que la palabra la interioricemos, nos apropiemos de ella y que la pongamos por obra. Entonces dice en el versículo 3: pero los que hemos creído entramos en el reposo. ¿Cuántos han creído en el Señor? Amén. Entonces usted ha entrado en el reposo, ¿cierto que sí? Amén. Pero la pregunta es: ¿estamos viviendo en el reposo o entramos y salimos? Entramos los domingos cuando escuchamos la palabra, pero entre semanas salimos del reposo porque nos coge el afán y la ansiedad
y nos absorbe, no debería ser así. Y si es así, gloria al Señor, porque el Señor nos trae esta palabra hoy para que echemos fuera ese afán y esa ansiedad y entremos y vivamos en el reposo de Dios. El reposo en el Antiguo Testamento era la tierra prometida, la tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel. ¿Saben hoy en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, cuál es el reposo del pueblo de Dios? ¿Quién sabe quién es ese reposo? Ese reposo es Jesucristo. Solamente en Él, hermanos, vamos a hallar reposo. El Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y también dijo, yo no la doy como el mundo la da. ¿Cuántos quieren vivir en esa paz? Porque esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque aún en medio de la aflicción, aún en medio del problema, esa paz te va a estar llenando, esa paz te va a estar diciendo, no temas, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque el mundo natural, como dice en la Biblia, no puede discernir o entender las cosas espirituales, porque para ellos es locura. Pero para nosotros nos cura, ¿cierto? Es cura, es medicina. Es medicina para nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos, la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios, lo acabamos de leer, hay que escucharla con fe. Hay que escucharla creyendo, apropiándonos, tomando esa palabra, interiorizándola y pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude a ponerla por obra. Porque los que hemos creído, entramos en el reposo y entramos a vivir bajo ese reposo. Hebreos 4, 9, sigamos ahí, pero saltemos al versículo 9. Dice así, por tanto queda un solo reposo para el pueblo de Dios. Queda solamente un reposo, Hebreos 4, 9. Por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, no 3, ni 4, ni 5. Así como solamente Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, hay un solo reposo. Así como nadie puede ir al Padre sino a través del Hijo, así la Biblia dice que solamente queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Dónde está el pueblo de Dios? Versículo 10, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. También ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. El que ha entrado en el reposo del Señor, el que está conectado con Cristo, con la palabra del Señor, vive en el reposo de Dios. Vienen tormentas, vienen situaciones difíciles, pero él dice un momentico, me voy a calmar, voy a orar, voy a leer la palabra de Dios o voy a escuchar la palabra de Dios con fe, porque yo sé que el Señor tiene el control, porque yo sé que el Señor tiene cuidado de nosotros. Entonces, porque el que ha entrado en el reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Esto es algo que el enemigo ataca mucho y quiere que nosotros nos movamos en nuestras fuerzas, y hay momentos en que nos toca ser ágiles, ¿no? Hay momentos en que nos toca movernos rápido, pero no todo el tiempo, porque eso trae cansancio, porque eso trae estrés, y el estrés trae consecuencias. Entonces, así como Dios reposó de sus obras, ¿recuerdan por allá en el Génesis cuando el Señor empezó a crear primer día, segundo día? Bueno, primero la tierra estaba desordenada y vacía, y llegó el Señor y empezó a ponerle orden a todo. Tan. Y al séptimo día, ¿qué hizo? Descansó. O sea que se cansó el Señor, empezó a sudar y estaba ya, estoy cansado, y ya estaba a crear los árboles, las montañas eran muy grandes y ya, no, necesito descansar. No fue por eso. ¿Saben por qué descansó el Señor? Porque Él paró y contempló su obra. Y Él dijo, ya mi obra está perfecta, ya mi obra está lista. En este día voy a contemplar toda mi creación. Ese es el descanso del Señor. Muchas veces nosotros entramos en el afán, en la ansiedad, nos dejamos absorber por el afán, por la ansiedad, por la preocupación, y eso nos roba esos espacios de aún disfrutar a nuestra propia familia. Uno de vez en cuando tiene que parar
parar, hacer un alto. Vamos a hacer el ejercicio. Paremos un momento, mire el que tiene a su lado o atrás o adelante. Contemple y dígale, tú eres obra de Dios. Eso fue lo que hizo el Señor. Amén, gloria a Dios. Y eso es lo que quiere que hagamos el Señor, que hagamos un break, hagamos un paro por un momento, miremos nuestra familia, mi esposa, mi hija. Voy a contemplar la obra de Dios, ellos son obra de Dios. O contemplar la naturaleza, que también es obra de Dios. Los árboles, las estrellas, la luna, el sol. Pues no vamos a mirar el sol porque nos quedamos ciegos, nos alumbra mucho, pero sí contemplemos la obra de Dios. Eso es el reposo de Dios. También necesitamos sacar tiempos para contemplar al Señor, para contemplar la creación de Dios, y eso trae reposo a nuestra alma. Yo he hecho el ejercicio, yo me he puesto a mirar árboles y yo digo, uy, tremendo, el Señor es el que sostiene estos árboles por más que llueva, con el sol que está haciendo, y el Señor los sostiene allí, porque esa es la obra de Dios. Y nosotros, iglesia, tenemos que sacar estos tiempos para entrar y para vivir en el reposo del Señor, porque Él lo hizo así. Y dice la Biblia que queda un reposo para el pueblo de Dios, y ese reposo es Cristo Jesús. El único que puede traer reposo, descanso y paz a nuestro corazón es Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Versículo 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Ahí está diciendo el Señor, busquemos, procurar es buscar, hagamos lo posible, confiemos en el Señor, porque Él quiere que entremos y vivamos en ese reposo, en ese descanso. No sea que caigamos en ese ejemplo de desobediencia. Fue el que vimos en el Antiguo Testamento, el del pueblo de Israel, porque dice que la palabra que ellos endurecieron su corazón, a pesar de que veían lo sobrenatural de Dios, ellos endurecieron su corazón y por ende esa generación no logró entrar a la tierra prometida, al reposo que Dios les había prometido, que era la tierra que fluye leche y miel, la tierra de Canaán. ¿Recuerdan por allá cuando el Señor, Moisés envía a 2 espías a que miraran esa tierra? ¿Sí lo recuerdan? ¿Y cuál fue el testimonio de esos espías? Fue un testimonio negativo, de miedo, de temor, porque ellos vieron que habían gigantes, todo era grande, los árboles, las uvas eran gigantes, sí, pero también vieron los gigantes que habitaban allá, y ellos equivocadamente pensaron en que ellos eran los que iban a luchar en sus fuerzas, con sus espadas, iban a ir a derrotar esos gigantes, pero no era así, y no es así. Nosotros en nuestra fuerza, hermanos, no podemos hacer nada. Es el Señor el que obra, es el Señor el que pelea por nosotros, es el Señor el que va delante de nosotros como poderoso gigante, dice la palabra. Ellos equivocadamente pensaron, y ellos se miraron a sí mismos y dijeron, no, es que nosotros somos como langostas delante de esos gigantes. Y fueron y llevaron ese reporte negativo al pueblo de Dios. Pero allá habían 2 hombres que dice la Biblia que tenían un espíritu diferente. ¿Quiénes eran? Josué y Caleb. En ellos estaba el Espíritu de Dios y ellos dijeron, sí, ahí hay gigantes, hay cosas grandes, es una tierra que todo es grande, es la tierra prometida, es el reposo de Dios, es la promesa de Dios. Hay unos gigantes que hay que conquistar, sí, pero pues nosotros no vamos a pelear en nuestras fuerzas, dijo Josué y Caleb. Nosotros tenemos un Dios que es más grande que esos gigantes, nosotros tenemos un Dios que todo lo puede y que los va a derrotar a ellos con su fuerza y nos va a entregar esa tierra. ¿Sí ven la diferencia en el testimonio en el parte que dio Josué y Caleb versus el parte que dieron los otros 10 espías? Hay una diferencia porque ellos entendieron lo que es el reposo de Dios. Ellos pensaron cuando vieron esos gigantes, reposaron en Dios y dijeron, sí, son gigantes, deben ser difíciles de derrotar, pero no los vamos a derrotar en nuestras fuerzas. El Señor va a pelear con nosotros y nos los va a entregar, y nos va a entregar esa tierra que fluye leche y miel. ¿Cuántos están aquí? Amén. Y pasemos a Hebreos 4:16, porque ahí nos enseña
cómo entrar y cómo vivir en el reposo de Dios. Hebreos 4:16. Cómo entrar en el reposo de Dios y cómo vivir en el reposo de Dios. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, ¿quién se acerca a quién? Nosotros nos acercamos, pero no de cualquier forma. Es que la Biblia es muy específica. ¿Cómo nos enseña la Biblia que nos acercamos a Él? Confiadamente, con confianza, creyendo: Señor, tú tienes el poder para derrotar esos gigantes. Señor, tú tienes el control sobre toda situación. Nos acercamos confiadamente en oración. ¿Y a dónde nos acercamos? Al trono de la gracia. Trono de la gracia. ¿Quién se sienta en el trono? El rey. Todo rey tiene su trono, ¿cierto? Y el Rey de Reyes y Señor de Señores tiene su trono también, está coronado con poder y gloria, está sentado a la diestra de Dios Padre. Y nosotros como iglesia, Él está esperando que nos acerquemos, pero no de cualquier manera, sino confiadamente, entregándole todo a Él. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. La gracia es el favor inmerecido que recibimos los hijos de Dios por su amor, por su misericordia, no por mérito propio, no por obras para que nadie se gloríe, sino por la misericordia de Dios. La misericordia, en estos días escuché una definición que me gustó mucho, y decían: la misericordia es no recibir lo que realmente merecemos. La misericordia es no recibir lo que, si fuera por mérito, mereciéramos recibir. La gracia de Dios es el favor inmerecido que Él derrama sobre sus hijos. Entonces la Biblia nos dice: acerquémonos pues, hermanos, confiadamente, con confianza, creyendo a ese trono de gracia, a nuestro Rey. Por allá en el Evangelio de Juan, Juan describe a Jesús y dice: y nosotros caminamos con Él, y Él estaba lleno de gracia. Y dice que en Él había gracia sobre gracia. O sea que en Jesús abunda la gracia, porque si no fuera por gracia de Dios, nosotros no estaríamos aquí en esta mañana. Estamos aquí por la gracia, por el amor de Dios, ¿cierto que sí? Entonces acerquémonos, hermanos, confiadamente a ese trono de gracia. Sigamos allí leyendo. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de acercarnos confiadamente al trono de la gracia? Para que alcancemos la misericordia y para que encontremos la gracia para el oportuno socorro. Ese oportuno socorro llega cuando aprendemos a confiar en el Señor, cuando aprendemos a echar toda ansiedad sobre Él, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Y el oportuno socorro, ¿saben qué es? Es que Él llega en el momento preciso, ni antes ni después, porque los tiempos de Dios son perfectos. Nuestros tiempos y nuestra voluntad es imperfecta. Y hay veces queremos hacer nuestra propia voluntad, hay veces pensamos, a mí me ha pasado, y tratamos de encajonar a Dios y decir: no, el Señor va a usar a esta persona, va a usar a este hermano, me va a ayudar, me va a salir de este problema. Pero saben que no es así. Saben que el Señor obra como Él quiere, cuando Él quiere y con Él quiere. De hecho, Él muchas veces usa a las personas impías, personas no creyentes, para bendecirnos a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo han vivido? Amén. Y uno se queda sorprendido, uno se queda maravillado. ¿Y qué nos muestra eso? Que para Él no hay nada imposible. ¿Qué nos muestra eso? Que Él es soberano. Y hermanos, lo que nos corresponde a nosotros es no dejarnos absorber del afán y de la ansiedad, sino que entremos y vivamos en el reposo del Señor, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Primera de Pedro 5:6. Vamos a ver otra parte de cómo entrar y cómo vivir en ese reposo, porque es lo que nos interesa, ¿cierto que sí? ¿Cuántos quieren vivir en ese reposo? Primera de Pedro 5:6.
Si puede, tiene donde anotar ese versículo, anótelo allí porque yo sé que va a ser de mucha bendición. Primera de Pedro 5:6, leámoslo juntos. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ¿quién? Haga así, Él tiene cuidado de nosotros. Gloria a Dios. Aquí nos enseña la palabra cómo entrar en el reposo del Señor. Número 1, humillándonos. Humillarse viene de la palabra o del verbo humildad. Y la humildad es todo lo contrario a la arrogancia, al orgullo, a la altivez. Hay algo que se llama el egocentrismo y es que todo se centra en una sola persona. La humildad es todo lo contrario a eso. La humildad es rendirse a los pies del Señor, reconocer que sin Él no somos nada y decirle: Señor, usted es el que pelea por mí las batallas. Señor, usted es el que sana todas mis dolencias porque lo dice en la Biblia. Usted es el que me corona de favores y misericordias. Usted es el que perdona todas mis iniquidades, lo dice en el Salmo 103. Eso es humillarse a los pies del Señor y rendirle todo a Él y decirle: Señor, haga lo que usted quiera, como usted quiera, ayúdame, eso sí, claro, porque vamos ante Él porque es nuestro papá. Ayúdame, Señor, de la forma que tú quieras. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Ahí adelantico, unas líneas arriba, dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste al soberbio, o sea, como que le dice: no, quédese ahí, espere más. Resiste al soberbio, porque el soberbio cree que él puede en sus propias fuerzas. Dice: no, yo puedo porque yo tengo las capacidades, tengo los talentos. Pero la palabra dice que Dios le da gracia a los humildes. O sea, el humilde es el que se rinde a los pies del Señor y le dice: Señor, soy consciente que sin ti no puedo hacer nada. Dame las fuerzas, dame la sabiduría que viene de lo alto para seguir, para avanzar. Ese es el humilde y ese recibe la gracia de Dios, recibe el favor inmerecido de Dios. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Me gusta ese término, porque no dice humíllese bajo la mano de Dios, sino que dice humíllese bajo ¿qué? La poderosa mano de Dios. O sea que Él es el que tiene el poder, Él es el que tiene el control. ¿Para qué? Para que Él los exalte cuando fuere tiempo. En otra versión dice: para que Él los levante cuando fuere el tiempo. La Biblia dice que si el justo cayere 7 veces será levantado. Y por ahí en el Salmo 40, el salmista David dice: pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó a mí, y oyó mi clamor, me sacó del pozo de la desesperación. O sea, el salmista David, siendo el salmista David porque era humano de carne y hueso como usted y como yo, en algún momento de su vida, como usted y como yo, cayó en el pozo de la desesperación. Y mire cómo la Biblia describe lo que es caer en la desesperación. Dice que es un pozo. ¿Y qué es un pozo? Es un hueco. Y en un hueco una persona, ¿qué hace? Patalear, tratar de salir en sus fuerzas. Si no le tira una cuerda, si no recibe ayuda, ahí se queda en ese pozo. Pero David entró en ese reposo. Leámoslo, el Salmo 40. Salmos 40, versículo 1. Para que tengamos un panorama más completo de cómo entrar en el reposo del Señor y cómo vivir en el reposo de Dios. Pacientemente esperé a Jehová. Él no dice esperé al Señor de cualquier manera. ¿Cómo lo esperó? ¿Cuántos están dispuestos a esperar pacientemente? Cuesta, es difícil, no es fácil. Pero hay que tener paciencia. Y eso es la fe. La fe es esperar con paciencia, porque hay veces nosotros queremos que tronando nuestros dedos ya se solucione todo, pero Dios es un Dios de orden, es un Dios de procesos, es un Dios de propósitos sobre todo. Y el salmista decía: pacientemente esperé a Jehová. Él aprendió a esperar con paciencia en el Señor.
Eso se llama fe. Y eso tuvo una consecuencia, esa acción tuvo una consecuencia. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Es como si el Señor hubiera hecho esto. Uy, silencio todo el mundo, que alguien está hablando, alguien está orando. Se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Por qué? Porque Él entró en el reposo de Dios. En el reposo del Señor, el Señor inclina su oído y escucha nuestro clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. La desesperación lleva a las personas a caer en un pozo, en un hueco. Me sacó del lodo cenagoso. Ese lodo cenagoso también es producido por el afán, por la ansiedad. Imagínense un barro, un lugar lleno de barro, donde el barro es alto y la persona trata de caminar y no puede, porque ese barro lo absorbe y es difícil dar un paso. El entorno se vuelve más pesado por el barro. Pero de allí sacó el Señor al salmista y nos saca a nosotros. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña. Mire el cambio, eso se llama un giro radical que hace el Señor. Después de estar en el pozo de la desesperación, en el hueco desesperado, después de estar en ese barro en el cual no podía ni siquiera moverse, el Señor lo saca de allá y lo coloca donde puso mis pies sobre peña. Una peña es una roca, es un lugar a salvo. ¿Y quién es nuestra roca? Jesucristo es nuestra roca, nuestro castillo, nuestro estandarte, nuestra fortaleza. Y eso es lo que hace el Señor con el humilde. Eso es lo que hace el Señor con la persona que entiende, se humilla delante del Señor y entra en el reposo de Dios. Él lo saca de allá, oye su clamor y dice: te voy a sacar de ese pozo de la desesperación, te voy a sacar de ese barro cenagoso y te voy a colocar sobre la peña que es Cristo Jesús. Y enderezó mis pasos. Él es el que endereza nuestros pasos a la luz de su palabra. Y puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Esa es la obra de Dios, ese es el reposo de Dios, ese es el resultado de entrar y de vivir en el reposo del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Juan 14, 27. Evangelio de Juan. Vamos a leer las palabras de Jesús. Juan 14, 27. Juan 14, 27, palabras del Señor Jesús. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Quién está hablando ahí? Jesús. ¿Y a quién le está hablando? Diga a mí. A mí me está hablando el Señor. Y gloria a Dios, porque son buenas nuevas, son buenas noticias. Él dice: la paz les dejo, mi paz, la paz del Señor, la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que lo llevó a Él, la paz que Él porta, la paz que lo llevó a Él. ¿Se acuerdan en ese pasaje en medio de la tormenta que los discípulos naturalmente se asustaron porque iban en la barca y llegó esta tormenta y empezó a sacudir esa barca y empezó a mover esa barca de un lado a otro? Y ellos se asustaron humanamente. ¿Y qué estaba haciendo el Señor ahí en la barca? Durmiendo. Raro eso, ¿no? ¿Por qué? Eso suena como loco. ¿Por qué? Porque Él es portador de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque a Él no lo asusta nada. Porque a Él no lo toma por sorpresa nada. Él tiene el control de todo. De tus tormentas, de mis tormentas, de las sacudidas, del viento recio. Él tiene el control de tus tormentas. ¿Amén? Amén. Y el Señor, ¿qué hizo en esa tormenta? Se levantó, reprendió la tormenta y se calmó todo. Llegó la paz, llegó la tranquilidad. Esa es la paz que Él está diciendo ahí. Mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da, porque la paz que da el mundo es una paz falsa. Al ser del mundo, a ser del hombre, es algo terrenal, es algo pasajero. La paz que viene del Señor es la que sobrepasa todo entendimiento, es la paz que perdura.
Y en la segunda parte de ese versículo dice: no se turbe vuestro corazón, no se altere tu corazón, ni tengas miedo. ¿Por qué? Porque Él nos dice: te estoy entregando mi paz, tómala, recibe de mi paz que yo te estoy dando, entra en el reposo, entra en mi reposo, entra a caminar en mis promesas. Y termino con este versículo, Primera de Juan 4:18. Primera de Juan 4:18. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 18. ¿Lo leemos? Leámoslo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. En el amor no hay temor. O sea, cuando uno ama, coloco un ejemplo, yo amo a mi esposa y confío en Dios, en que ella me ama a mí y que ella es fiel y va a ser fiel, porque en el amor que yo tengo hacia ella no hay temor, y porque yo confío en el Señor y mi amor también está primero colocado en el Señor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, que es el amor de Dios, echa fuera el temor. O sea, cuando nosotros nos dejamos llenar del amor de Dios, ese amor de Dios, esa paz, esa gracia que viene del Señor, empieza a echar fuera el temor y nos dice: sí, hay una situación difícil, pero vas a confiar, vas a caminar en mi palabra, vas a caminar en mis promesas, porque dice el Señor: mi perfecto amor empieza a ir desplazando ese temor, ese miedo, esa inseguridad. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Yo contaba el testimonio el sábado y le contaba a mi esposa que en estos días estaba esperando una respuesta de parte de Dios, y gloria a Dios, la respuesta vino de parte del Señor, porque yo sabía que era una puerta que Dios había abierto, pero llegué a dudar, como todos hemos dudado en algún momento. Traté como de confiar en mis propias fuerzas, en mis capacidades, y una noche antes empezó la duda, empezó a bombardearme la duda. ¿Será que sí? ¿Será que yo lo puedo hacer? ¿No lo puedo hacer? Y no pude dormir, hermanos. Llegó la noche y empecé a dar vueltas, oré, le pedí palabra a Dios, empecé a declarar palabra, le pedí palabra al Señor, y ya eran como las 3 de la mañana y nada que podía dormir. Y yo, no, me estoy trasnochando y necesito al otro día madrugar. Entonces mi oración ya al final fue: Señor, dame una palabra. Le dije: Señor, dame una palabra. Dame una palabra, dame una palabra. Entonces yo estaba esperando que el Señor me diera una palabra, con la Biblia ahí esperando, el lapicero, el cuaderno. ¿Y sabe cuál fue la palabra que me dio el Señor? Descansa. Solamente me dijo eso, en mi corazón me habló. Me dijo: descansa. Hermanos, y esa palabra trajo paz a mi corazón, porque yo medité en esa palabra y reflexioné, dije: el Señor me está diciendo que descanse, es porque Él tiene el control de todo, es porque Él va a hacer lo que yo no puedo hacer. Él es el que mueve las fichas que tenga que mover, hace lo que tenga que hacer, y yo voy a descansar en Él porque no es en mis fuerzas, y voy a entrar en el reposo y voy a descansar en el reposo de Dios, que es Cristo Jesús. Y la gloria es para Dios. Pude dormir ese resto de horas, vi la gloria del Señor, obró, hizo lo que tenía que hacer, movió lo que tenía que mover, y toda la gloria se la damos a Él. Coloquémonos en pie, hermanos, y vamos a orar en esta mañana. Vamos a darle gracias a Dios porque Él nos está entregando ese reposo, lo está colocando en tu corazón, en mi corazón, en esta mañana. Así que vamos a orar, vamos a entregarle toda aflicción a Él, toda preocupación, todo aquello que venía quizás en esta semana, en estos días, en estos últimos meses,
agobiándote, preocupándote, el Señor trae para ti una palabra en esta mañana, porque Él no quiere, hermanos, que vivamos bajo el afán y la ansiedad, porque bajo el afán y la ansiedad cometemos muchos errores. Él quiere que como iglesia entremos en el reposo, y esta mañana vas a entrar en el reposo y vamos a vivir bajo ese reposo. Y esta palabra es para todo aquel que ha venido con una aflicción, con una preocupación en su mente, en su corazón. Quizás no has podido dormir en estos días, quizás la preocupación ha llegado fuerte a tu corazón. Dios trae esta palabra para ti en esta mañana. Vamos a cantarle al Señor. Mi alma está callada ante ti. Tú eres roca de mi salvación. Tú eres mi refugio, eres mi Dios. Mi alma está callada ante ti. Tú eres roca de mi salvación. Tú eres mi refugio, eres mi Dios. Alma mía, solamente en Dios reposa. Mi esperanza reposa. Eres la roca, reposa. Mi refugio, mi Señor, reposa. Alma mía, reposa. Él es la roca, reposa. Mi refugio, mi Señor Jesús. Señor Jesús, tú eres nuestro reposo, Señor. Y esta palabra, esta promesa es para los que creen. Esta palabra es para los que confían en ti, Señor. Hoy nos rendimos y nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios. Señor, a ti te entregamos todo afán, toda ansiedad. Mi hermano, entrégala en este momento. Aprovecha esta oportunidad y dile: Señor, a ti te entrego toda mi ansiedad, toda preocupación, toda intranquilidad, porque he entendido que tú quieres que entre en tu reposo, Señor, porque he entendido por la palabra, por el Espíritu de Dios, que tú deseas en tu corazón, Señor, que vivamos en ese reposo. Y tú dijiste: vengan a mí los que estén trabajados, vengan a mí los que estén cargados, y yo los haré descansar, te dice el Señor en esta mañana, iglesia. Acércate confiadamente al trono de la gracia, porque vas a hallar misericordia, porque vas a encontrar el oportuno socorro para tu alma. Tu alma va a empezar a descansar, va a empezar a reposar en el Señor. La palabra de Dios dice: echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros, iglesia. Él no es ajeno a lo que tú estás viviendo. Él no es ajeno, Él no es extraño a lo que pasa por tu mente y por tu corazón. Y Él te dice en esta mañana: reposa, hijo mío, reposa, hija mía, en mí, porque Él es nuestra esperanza, porque Él es nuestro reposo. El reposo de Dios solamente viene a través del Señor Jesús, solamente a través de Él, de su palabra, de su presencia, a través de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que el mundo no te puede dar. Solamente el Señor la va a traer a tu corazón, y yo creo que Él la está depositando en tu corazón en esta mañana a través de su palabra. Él está
llenando tu corazón de esa paz, de ese reposo, y vas a entrar y vas a vivir bajo ese reposo, aún en los momentos difíciles, aún en los momentos duros. Él es el príncipe de paz. Él tiene el poder, la autoridad. Él tiene toda potestad en los cielos, en la tierra, sobre las enfermedades, sobre las situaciones adversas, difíciles, sobre aquello por lo cual no encontramos una salida. Él tiene la salida, Él tiene la solución. Solamente, hermanos, entremos en ese reposo, entremos en ese descanso. Él le dijo a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Llévate esta palabra en tu corazón en esta mañana. Su presencia irá contigo a donde quiera que vayas y te dará descanso. Señor, te damos gracias, te adoramos, te bendecimos, amado Rey. Toda la gloria, la alabanza, la adoración sean para ti, solamente a ti, Señor. Padre, todo lo hemos entregado a ti, Señor. Hemos entendido el propósito de esta palabra. Hemos entendido que podemos reposar en ti, Señor. Hemos entendido que tú eres nuestro ayudador, nuestro consolador. Tú eres, Señor, nuestro castillo, nuestra fortaleza, el que nos ciñe de poder, el que nos hace estar firme sobre las alturas. Eres tú, Cristo Jesús. Es tu paz sobre nuestras vidas. Es la paz que el mundo no puede dar. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Es mi esperanza, reposa. Él es la roca, reposa. Mi refugio, mi Señor, reposa. Gracias, Jesús, a ti toda la gloria y la honra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dale ese fuerte aplauso al Señor. Qué bueno es Dios. En esta mañana el Señor invitándonos a su reposo. No olvide esto, amén. No olvide ir a Él, descansar en Él, sacar ese tiempo para contemplar la grandeza de Dios y su obra, amén. El Señor les bendiga a todos. No olvide saludar unos 2, 3 allá a su alrededor. Bendígalo con una hermosa sonrisa y deséele una semana increíble también para su vida en esta mañana.